La prédica de hoy la tomé de unas publicaciones que hizo en su tiempo Kenneth Hagin. A mí me gusta muchísimo las cosas que él comparte con las congregaciones o en la iglesia o en estos librillos que sacó, cantidad de cosas que publica. Me gustan porque son realistas y van como al meollo de la cosa y hablan de lo que realmente queremos hablar nosotros, ¿no? Y que queremos acercarnos a Dios, que queremos que nuestra relación sea más profunda, que queremos aprender tantas cosas. A veces la gente, no toda la gente, pero algunas personas tienen como esa cosa que yo ya sé todo y nunca reciben nada. Entonces te estás perdiendo montones de cosas, porque cuando tenemos una actitud así, yo sé todo, yo soy más, yo esto, yo, en realidad no es bueno porque hay personas que no les afecta para nada, pero hay personas que sí les afecta y entonces estamos como una comunicación un poco, no sé, así como de autoridad, de que alguien se agarró la autoridad a decir que había que hacer como hay que hacer y a veces no es así, a veces simplemente hay que tener un corazón abierto y una mente abierta y dirigirse al Señor en amor y preguntarle y hablarle y pedirle lo que nosotros necesitamos, que es lo que Él quiere hacer, siempre bendecirnos y levantarnos, ¿verdad? Y quiero dar unas pocas palabras. Señor Padre, te doy gracias por esta mañana y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Te doy gracias porque nos pudimos reunir ayer y pasamos tan lindo, Señor. Y te queremos pedir esta mañana que tú aumentes nuestras fuerzas, que tú nos des más sabiduría, Señor, que tú nos des todas las herramientas que tú tienes, que nosotros necesitamos, Señor, para hacer cambios, para descubrir, para ver, para saber, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a ser humildes en todo este tramo que aún nos queda, Padre. Podamos ser humildes, podamos ser sencillos y podamos estar, Señor, siempre con nuestros ojos puestos en ti, enamorados de ti, Señor, en cada circunstancia y en cada situación. Tú seas, Señor, nuestro líder, nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestro Padre, Señor, quien nos cobija, quien nos enseña, quien nos ayuda y quien hasta eso hace, Señor, que marca una senda adelante nuestro para que sepamos dónde pisar y a dónde ir, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús y bendecimos tu nombre y te pido, Padre, que me ayudes a compartir esta palabra, Señor, y que sea de bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta prédica le puse yo intercediendo por una nación, le pongo unos nombres ahí. Y comienza en 1 de Timoteo 2, del 1 al 4. Versículos muy conocidos que dicen: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo agregué, porque claro, no puedo evitar mi lado feminista, hombres y mujeres. En el comienzo de nuestro estudio sobre la oración de intercesión, notemos que la palabra ante todo, esas dos palabras, ante todo, en la escritura que leímos, porque las cosas funcionan bien cuando nosotros seguimos instrucciones que son buenas. Cuando alguien nos dice, haz esto así, así, porque sabe, nos está ayudando. Ahora si te dice cualquier cosa, no, está inventando. Pero si te dice algo que es así, y puede ser de bendición y de ayuda para muchos, ¿no? Así que vamos a tomar la Biblia literalmente hoy y vamos a hacer exactamente como la Biblia enseña. A veces nosotros nos ponemos románticos y nos vamos por las ramas, que no está mal tampoco, no tiene nada de malo, pero en este caso hay una enseñanza que es como si fuera la columna vertebral de lo que estamos diciendo y entonces es necesario que tenga como un hilo conductor. Demasiadas veces nosotros decimos que creemos en la oración, pero de ahí no nos saca nadie. Ah, sí, yo oro, yo creo en la oración. Y a veces nosotros podemos decir yo puedo decir que creo que sé conducir un automóvil y en realidad yo no sé
conducir un automóvil. Puedo decir que sí, pero en verdad no sé, me estrellaría contra el primer árbol que se pusiera en el camino, que estuviera en el camino. De hecho, cuando yo era jovencita, una vez empecé a querer conducir y íbamos por un campo precioso y estábamos andando en el coche y yo iba conduciendo y en una, no sé qué pasó, un ruido, algo pasó que me asusté y le clavé el freno al coche. Y de ahí yo nunca más conduje porque me di cuenta que era un peligro. Entonces dije, no, esto no lo voy a hacer. Pero aquí habla de conducir, pero no dice que no necesariamente tenemos que saber conducir un coche. Podríamos aprender mucho leyendo de repente en un manual sobre coches o sobre cómo conducir, pero hay muchas cosas que nosotros no aprenderíamos del coche si no nos metiéramos dentro del coche. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros muchas cosas nos cuesta aprenderlas o creerlas porque nosotros nos basamos en la experiencia. Y si la experiencia que tenemos de algún tipo no es compatible con otras cosas, entonces hay algo que no está bien. El apóstol Pablo dice en esta escritura, exhorto ante todo, o sea, primero que todo, primero de todo. Pongamos las cosas que van primero, que a veces no lo hacemos, nos dejamos estar con cosas secundarias o dejamos que otras cosas predominen y a veces relegamos cosas que deberían ser primeras. A veces nuestro orden no se alinea con el orden de Dios, pero esas son cosas que a medida que uno va acercándose al Señor y conociéndole más y confiando más y todo, se van como nivelando, ¿verdad? Se van como poniendo cada cosa en su lugar. En nuestra vida espiritual es muy común que la gente culpe de los fracasos a Dios, o que le echemos en cara las cosas. Señor, yo te pedí, te dije que eso era importante, yo quería esto y lo otro, y de repente Dios en ese momento no me dio, no te dio, no nos dio eso que le estábamos pidiendo. Pero nosotros necesitamos confiar en Dios. Y también muchas veces cuando nosotros queremos que algo pase y no pasa en el tiempo justo que nosotros queremos que pase, otra vez le echamos en cara y decimos, pero Señor, yo necesitaba esto, como si Él fuera nuestro empleado, ¿no? Yo necesito esto, te mando ahí a buscarme eso que quiero tener, y tú, nada. Y en realidad no decimos con esas palabras, pero lo que yo recibiría si alguien me habla así sería eso. Entonces, ¿cuánto más Dios, no? Que Él está dispuesto por nosotros, pero claro, Él está dispuesto, pero los términos son suyos, no nuestros. Nosotros nos preguntamos por qué algunas cosas no nos salen bien y cuando realmente no estamos poniendo las cosas que van primero, generalmente pasa eso, que las cosas no siguen un orden y que de repente no sabemos ya ni en medio de qué estamos, porque a veces empezamos de una manera, pero luego el ir y venir y la vida cotidiana y todos los quehaceres y más las preocupaciones, más los anhelos, más todo lo que tenemos adentro nuestro, en algún momento como que todo eso se marea, ¿no? Generalmente las personas nos ponemos a nosotros mismos primero, aun cuando oramos. Pero la Biblia no enseña eso. Muchas veces las oraciones no son contestadas porque nosotros nos ponemos en el primer lugar. Y en realidad nosotros deberíamos llegar al trono de la gracia humildemente, con humildad, pidiendo a Dios que nos escuche y que nos ayude. A veces somos como un granjero que oraba, Señor, bendíceme a mí, a mi esposa, a mi hijo y a su esposa. Ya está, a nadie más, a esos. Es decir, a nosotros 4 y a nadie más. Puede ser que no se lo digamos con nuestras palabras, pero muchas veces ese es el contenido que tiene muchas de nuestras oraciones. Jaime, muchas cosas que suceden tienen que ver con nuestras oraciones, pero muchas veces el contenido de nuestras oraciones no abarca todo lo que nosotros quisiéramos que Dios hiciera cuando nosotros oramos delante de Él. Pero para eso nosotros necesitamos ser claros y ser honestos. Ser honestos es fundamental. Porque si yo digo que yo soy súper, hiper, no sé cuánto, evangelista o lo que sea, es mentira. Y si yo dijera que cualquier otro tipo de cosas de esas que a veces parece que las personas necesitamos como cubrirnos con una especie de saco espiritual o de tapado espiritual que no tiene nada que ver,
Entonces, a veces nosotros nos quedamos como, si yo oré, yo pedí, ¿cómo oraste? ¿Cómo pediste? ¿Cómo estuviste delante del Señor? Pablo dice en esta escritura que antes de orar por nosotros mismos y por nuestras familias, debemos orar, como dice la Biblia. Para nosotros es un poco shock, ¿no? Pero por los reyes, por todos los que están en autoridad, por los presidentes, por todos los que están trabajando por ejemplo, por un gobierno o por un país o lo que sea. Eso quiere decir que nosotros debemos orar por nuestro gobierno, porque está escrito, el Señor lo escribió. Porque, claro, Dios puede ver mucho más de lo que nosotros podemos ver, y Dios sabe mucho más de lo que nosotros podemos pensar que sabemos. Y Él nos está dando como maneras o formas que son correctas y que son agradables a Dios, que son lícitas delante de Dios, y que tenemos como, Dios está como esperando que nosotros pidamos esas cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros debemos orar por nuestro gobierno, por los que están en autoridad, desde el nivel nacional hasta el nivel local. Y muchas veces esas son cosas que en realidad las dejamos de lado, porque nosotros más o menos nos dirigimos a lo que tenemos en el entorno, a las personas que queremos, a las situaciones que vivimos, así de cotidianas o cercanas, y muchas veces nos olvidamos de orar también por las cosas grandes que hoy en día, por ejemplo, son tan visibles. Hay cosas muy grandes que se están moviendo y sucediendo y afectando a toda la humanidad, hoy por hoy prácticamente a toda la humanidad. Si los cristianos estuviésemos orando por nuestros líderes, muchas cosas serían diferentes. A veces nosotros no oramos por nuestros líderes porque pensamos que, bueno, él tiene el cargo, que ore, ¿no? ¿Cómo se llama? Sánchez es el presidente, que él haga las cosas, que él haga lo que tiene que hacer. Yo me olvido de los nombres de los presidentes de este país, pero en realidad no es así. Porque el Evangelio dice, claro, primero por estas personas, por el presidente, por los que están en autoridad, por los que están llevando a cabo las cosas, y luego por todo el resto, ¿no? Pablo escribió bajo la unción del Espíritu Santo, o sea que él no se lo inventaba, lo que significa que estas palabras de 1 Timoteo son palabras de Dios. Dios no nos está diciendo que oremos por algo que Él no nos va a dar. Ningún padre, pienso yo, le diría a su hijo que le va a dar algo lindo y luego no se lo da, ¿verdad? No sería algo muy agradable. Y Dios tampoco es un hombre para que mienta. Él va a hacer lo que Él dice cuando estemos bajo sus condiciones. Porque a veces nosotros pedimos cosas, porque como que en nuestra mente y en nuestro corazón sentimos cosas y pensamos cosas que tienen que ver con esto y que sí podrían cambiar, pero en realidad primero tenemos que ir delante de Dios. Primero tenemos que ir delante de Dios para todo. Dios no es un hombre para que mienta, dice la palabra, y Él va a hacer lo que Él dice cuando estemos en esas condiciones. En el tiempo que Pablo escribió esto, la mayoría de las naciones tenían reyes como líderes, no eran presidentes ni así. Hoy eso sería el equivalente al presidente, esos reyes, ¿no? Y Pablo dice que oremos por todos los que están en autoridad. A veces no sé a ustedes si les ha pasado, pero pienso que a todos nos ha pasado, que a veces es muy difícil orar por alguien que no nos cae bien, que no es simpático, que no es agradable, que no hace lo que queremos. Ya nos rechina, ya me rechina, porque no se va para otro partido. Es que a veces somos así, de repente, pero si Dios puso a ese o a esa en ese lugar, por algo está. Y si Dios no quiere que un día Dios no quiere que esté más esa persona o esas personas, no van a estar, porque Dios va a marcar los tiempos, Él es el que marca los tiempos. Y bueno, y está, como les decía, que oremos por todos como líderes, congresistas, senadores, gobernadores, la policía. En mi país, por ejemplo, la policía siempre es mal vista, a no ser que a alguien le pase algo. Y sin embargo, la policía son personas necesarias que trabajan y hacen montones de cosas que ni muchísimos de nosotros no nos atreveríamos a hacer. Maestros, profesores, decanos, médicos, etcétera. Hay cantidad de personas que tienen acceso, que pueden cambiar cosas, que pueden influenciar y que pueden ayudar, como lo decíamos, ¿no? Los médicos y los enfermeros y todas esas personas. Y hay también una costumbre, que creo que es una costumbre, en Latinoamérica es muy común, de criticar todo.
hay que criticar todo el tiempo. Esto no, esto aquel tampoco, este así, este mira para allá, el otro no sé qué. Siempre hay alguien criticando a alguien. Es como una costumbre ya, no sé, que se quedó como enquistada ahí, ¿no? Cuando criticamos todo el tiempo, no oramos por nuestros líderes, porque estamos criticando y marcándoles todos los defectos. Y si lo hiciéramos, no estaríamos tan dispuestos a criticarlos. Si nosotros realmente diéramos ese paso, vamos a orar por los que están en autoridad, que lo decimos muchas veces, y alguna vez decimos alguna oración, para los 2 minutos nos olvidamos, ya estamos en nuestras cosas y está. Pero si tuviéramos una constancia y siguiéramos clamando a Dios, Dios va a obrar. Sin embargo, como cristianos, no debemos poner nosotros la política por delante o por encima de Cristo. Pero una cosa no quita la otra. Algunos tienen la mente tan politizada que no son buenos espiritualmente y se basan en la política. Y hay que tener en realidad una balanza o algo que nos muestre qué es lo que va primero y qué es lo que va después, qué es lo más importante, qué es lo que es segunda o terceramente o cuartamente importante. Una vez, por ejemplo, dice que unos líderes políticos en una parte del país estaban bajo un proceso criminal. Y no sé qué habían hecho, pero habían hecho algo grave. Y más tarde fueron enjuiciados y fueron enviados a la penitenciaría. Y aunque fueron enviados a la penitenciaría, algunos cristianos dijeron que igual iban a votar por ellos en las siguientes elecciones, porque de todas maneras ellos se presentan a las elecciones y a ellos les interesa determinada área de esas personas. ¿Por qué? Porque seguramente tendrían dinero o medios como para hacer cosas que a veces a nosotros nos cuestan muchísimo más, ¿verdad? Pero ellos tienen los medios. Pero bueno, cuando se hizo todo el tema del juicio, mucha gente pensaba que ellos iban a ganar el juicio, pero afortunadamente no fueron reelectos. No, ellos no fueron reelectos. Entonces no pudieron otra vez meterse en todo eso. Dios ha impreso en muchos cristianos que debemos orar especialmente por nuestra nación. Cuando digo nuestra nación, digo la nación de cada uno de nosotros. Nosotros debemos orar especialmente por nuestro país, por nuestra gente, como oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, por todo eso. Y también por las cosas que Dios ponga en nuestro corazón, porque las cosas pueden ser cambiadas a través de la oración. ¿Cuántas veces estamos orando por algo que a veces estamos tiempo y ni siquiera entendemos bien? Y luego llega un momento que Dios nos muestra que eso ya fue realizado. A mí me encanta cuando Dios hace eso, porque pienso que todo ese tiempo que estuvimos ahí de rodillas clamando, que a veces estamos como así, medio desanimados y todo, no fue en vano, porque Dios obró en el tiempo que él sabía que era necesario. Y nosotros tenemos que aprender a creer en Él y no en lo que dice cualquier persona o todas las demás personas. Pablo dice también que oráramos por los que están, en autoridad para que nosotros los cristianos vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea que nosotros necesitamos, Pablo está diciendo que orásemos, pero a su vez está diciendo la consecuencia de orar de esa manera va a ser positiva, va a ser buena, va a aportar algo. A Dios le concierne todo acerca de nosotros. Y se va a mover, aunque los que estén con autoridad no sean cristianos, porque a veces pasa. Por ejemplo, los países laicos, como mi país, que es un país laico. En mi país el presidente no tiene religión, si tiene es suya privada, pero no la puede usar como un cargo o como algo que se destaque, porque eso ya es algo personal y es una elección personal. Yo me acuerdo cuando, antes de venirnos aquí a España, había elecciones en Uruguay, y estábamos con Cari, con Jun en la iglesia y vinieron unos políticos y venían con estos, ¿cómo se llaman? Tratados, estas hojitas, dándonos a nosotros para que votáramos a Pelito, Juancito, yo qué sé, ya no me acuerdo los nombres de todos ellos. Y me acuerdo que Cari, cuando vio lo que estaban haciendo, fue derechito, cruzó todo, llegó hasta donde está, les dijo que eran muy bienvenidos a escuchar la oración, a escuchar el sermón, pero por favor, guárdenme los folletitos, no me hagan política en la iglesia, y así, vieron como es Cari, ¿no? Yo no estoy suavizando.
Entonces, tenía toda la razón del mundo. Y luego ellos habían ido como, primero se presentaron en la radio de una compañera nuestra, que ella tenía un programa cristiano, y se le aparecieron ahí estos señores, y luego se aparecieron en la iglesia, y después de la bienvenida, despedida de Cali, no vinieron más. Entonces, porque en realidad cada persona tiene el derecho de votar a quien quiere, ¿verdad? Es así, cada uno elige lo que quiere. Pero no me hagas propaganda en la iglesia, hazme el favor, por favor, haz la propaganda en otro lugar, no en la iglesia, haz la propaganda en tu club de partido, en lo que sea, ¿no? Pablo dijo que orásemos entonces por los que están en autoridad, para que nosotros los cristianos vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y a Dios, como decía, le concierne todo sobre nosotros y se va a mover aunque los que estén en autoridad no sean cristianos. Si hay un presidente que no es cristiano, no deja de ser nuestro presidente, y también le debemos respeto, y también tenemos que tener una actitud cívica, ¿no? Si nosotros como cristianos queremos agradar a Dios, ¿qué pondremos como número 1 en nuestra lista de oración? ¿Te pondrías a ti mismo o a ti misma? ¿Pondría a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, mis nietas? ¿Pondría a mi iglesia? No. Me parece duro, pero es no. Porque lo que tenemos que hacer es exactamente lo que Dios dijo que hiciéramos. Y lo que Dios dijo que hiciéramos fue que oráramos primeramente por todos los que están en autoridad. A veces nosotros pensamos que ellos tienen todo el cargo, que lo disfruten, pero que hagan las cosas y que se manejen y hagan lo que puedan. Pero en realidad nosotros tenemos que orar e interceder por los que están en autoridad. ¿Por qué? Porque si ellos hacen las cosas bien, nos bendicen también a nosotros. Bendicen el país, bendicen la nación, bendicen la tierra. Pero cuando hacen cualquier cosa, estropean todo. Dice la palabra que el cual quiere, o sea, Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El motivo principal por el cual Dios quiere que oremos por aquellos que están en autoridad es para que podamos esparcir el Evangelio. Si nosotros nos mantenemos en un rincón y en esa chacrita chiquita nos quedamos y todo lo que hacemos y vemos y todo es por las cosas que nos convienen, no es lo mismo que si por obediencia a Dios y por rendirse delante de Dios, yo voy a esparcir el Evangelio y voy a orar y voy a clamar como Dios quiere que haga. Si no tenemos un buen gobierno donde haya paz y calma, esto estorba mucho la prédica del Evangelio, porque para esparcir y hacer que se expanda no es tan fácil. Mucha gente está muy en contra, y ahora más todavía, con todas las cuestiones de libertades que han aparecido, nuevos géneros de sexo, nuevas cosas de vaya a saber qué, que no quiero ni saber. Hay tantas cosas hoy en día que no podemos negar que estamos conviviendo, porque al mismo tiempo que vivimos nosotros, viven ellos, ¿no? Si no tenemos un buen gobierno donde haya paz y calma, entonces la prédica del Evangelio se complica a veces para poder hablar de Dios. La gente no quiere escuchar de Dios, no le interesa. En tiempos de guerra nosotros somos impedidos de esparcir el Evangelio por otras razones, que restringen, por ejemplo, los viajes, como ahora está pasando, ¿no? Con todo esto de Putin y todas las cuestiones que están pasando ahora, que los viajes y las cuestiones de las pandemias, todo ese tipo de cosas van influyendo para retroceder, para bloquear y para no dejar que siga fluyendo. Pero Dios quiere que igual así y todo, nosotros llevemos el Evangelio afuera, a todas partes. Como dice la palabra, que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto está en Mateo 24:14. El diablo, por su cuenta, por su parte, va a hacer todo lo que pueda para que esto no se cumpla. Dios quiere que oremos por aquellos que están en autoridad, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y también que vengan al conocimiento de la verdad. Es muy importante que nosotros conozcamos la verdad, porque si no conocemos la verdad, vamos a ir por caminos errados, por caminos falsos, que nos van a llevar a lugares que no nos van a ayudar a nada. ¿Cómo oramos nosotros por nuestra nación? Dios dijo que oráramos por nuestra nación
y que veamos el asunto de cómo es orar por nuestra nación. La Escritura es suficientemente clara acerca de quiénes debemos orar, por quiénes, perdón, debemos orar. Y dice, por los reyes, por todos los que están en autoridad, por medio de súplicas, oraciones e intercesiones. Y hoy vamos a hablar sobre la intercesión. Se ve que este autor estaba escogiendo, ¿cómo se dice? Sí, no me sale. Estaba buscando las palabras que él quería. La oración de intercesión es, por supuesto, una oración por otros. Y esta escritura habla de orar o interceder por otros. Un intercesor o una intercesora es aquel que toma el lugar de otro y lo riega y hace los ruegos por la causa de otros. O sea, esa persona que se pone en la brecha, que derrama sus lágrimas, que ruega por la causa de los demás. Un ejemplo de oración intercesora está en Génesis 18, del 20 al 27, donde vemos que Abraham está intercediendo por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham se humilló delante del Señor, refiriéndose a sí mismo como polvo y ceniza. Y eso lo podemos ver en el versículo 27. En cuanto lo vea, se los digo. Génesis 18, 20, 27 es el párrafo, pero yo les voy a leer el 27, que dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Antes de esta frase, él estaba hablando de que no destruyera Sodoma y Gomorra. Estaba pidiendo a Dios, no destruya Sodoma y Gomorra. Y Dios les dice, bueno, si hubiera tantos que están a favor, entonces no lo destruiríamos. Pero ¿qué pasa? Esos que están a favor tampoco se mantienen. Entonces, esa cifra, si ustedes lo leen, no lo quiero leer todo yo porque es largo, esa cifra se va como cambiando y cambiando a medida que él está pidiendo, que y oramos por estos, ¿no será mejor? Bueno, dice el versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió, ese era Pedro, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y sigue bajando, ¿no? Y notemos que Abraham se humilló delante del Señor, yo dije Pedro, pero es Abraham, se humilló delante del Señor, refiriéndose a sí mismo como polvo y ceniza. Hablaba de sí mismo como, yo no valgo nada. ¿Qué influencia puedo hacer yo si yo no tengo medios, no valgo como para salvar a toda esta gente y hacer algo por toda esta gente, ¿no? Y dice que te pusieron todos en posición de intercesión, con el rostro contra el suelo, y seguían clamando y pidiendo a Dios, ¿no? Y dice la palabra que ese famoso verso que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, que está en Santiago 4:8. Dice este escritor, dice que él ha oído gente orar, Señor, haznos humildes. Es tremendo, ¿no? Porque ¿cómo puede hacer? Dios puede tratar con nosotros al grado de que al final vamos a salir un poco humildes, aunque sea. Es una oración que dice que no va a ser nunca contestada. ¿Por qué? Porque Dios no te puede hacer humilde. Bueno, tal vez sí, pero no somos marionetas, no somos muñecos que Dios puede hacer que nos movamos así o asá. No lo somos. Entonces, lo que quiere decir esa oración es que el que te tienes que humillar eres tú mismo, yo misma. Si yo quiero que Dios haga algo y me tengo que humillar delante de Él. Haznos humildes significa que tengo que buscar una manera de realmente entregarme en humildad. Cuando Israel dedicó el templo de Salomón, Dios prometió que él haría ciertas cosas y que aun si pecaban, cuando volvieran a Dios y se humillaran, él los oiría, les contestaría y los restauraría. Entonces Dios estaba pendiente de ellos, pero se requería
una cierta acción de parte de ellos. El otro versículo muy conocido en Crónicas dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda Crónicas 7:14. Dios no te va a enviar a hacer un curso de humildad. No existe tal cosa. A veces nosotros aprendemos humildad de las personas cercanas, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de vida, de diferentes situaciones. Es algo que tiene que nacer en el corazón nuestro. Si no tenemos un corazón humilde, bueno, tenemos que ponernos de rodillas y pedirle a Dios, y Dios obrará a su tiempo y en su tiempo. Entonces, a veces Dios permite que sucedan cosas que hacen que nos sintamos humillados, pero nosotros debemos ser humildes cada día. Tenemos que entrenarnos a nosotros mismos cada día para ser humildes cada día. Y yo debo hacerme humilde cada día. Cada uno de nosotros necesita, cuando nosotros ya empezamos a levantar el cuello, ¿no? Como que ya tenemos todo bajo control, todo dominado, porque no es verdad. Nunca tenemos todo bajo control y todo dominado. Pero Dios además quiere bendecirnos. Así que nosotros vemos que Abraham sí se humilló a sí mismo. Dice, no hay, como que no hay nada bueno en nosotros desde el punto de partida natural, ¿no? Excepto que Jesús vive en nosotros. Y sin Él nosotros no somos nada, somos polvo y ceniza, dice el versículo 27. Cuando nosotros, contaba este pastor que cuando ellos oraban en privado antes de subir al púlpito a predicar, simplemente decía él, Señor, no tengo ningún mérito propio en el cual basar ninguna respuesta a la oración. No vengo en mi propio nombre, solo me entrego en tu misericordia, porque sin ti yo no soy nada. Y Dios escuchaba y bendecía a este siervo porque se ubicaba en ese lugar, ¿no? Y hay un importante principio que habla de esa verdad en Génesis 18. Bueno, no voy a seguir acá porque sigue el tema de, me equivoqué, perdonen. Cuando Pedro sigue, Pedro, no, dale con Pedro, hoy estoy un día que no es mi día, perdónenme, pero cuando Abraham, no sé por qué estoy con Pedro, porque leí algo de Pedro antes de salir. Cuando Abraham estaba pidiéndole a Dios si perdonaras a tantos y cuantos, y bueno, si eso fuera así, entonces sí lo haría. El Señor hubiera dicho, está bien, si encuentras 5 justos, no destruiré la ciudad. Sigue hablando de Sodoma y Gomorra. Estoy pero profundamente convencida de que el Señor hubiese perdonado más gente si Abraham hubiese seguido diciendo. Probablemente los hubiese perdonado a todos, más allá que después ellos hicieran lo que hicieran, ¿no? Porque la oración es poderosa. Yo no destruiré Sodoma y Gomorra por amor a los 10, dice el Señor. Imagínate a Dios diciendo que va a perdonar a todas estas personas de este perverso lugar, y sin embargo, Dios lo iba a hacer. El mundo estaría hecho un desastre si no fuera por los cristianos, aunque los cristianos no somos perfectos, pero nosotros tenemos alguien que nos guía, tenemos un pastor que va adelante, que va con su callado y va marcando una ruta, un lugar. La palabra dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, perdiera su sabor. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En Mateo 5:18. ¿Hemos perdido nosotros nuestro sabor? ¿Hemos perdido eso? Yo pienso que no. Pienso que hemos perdido alguna parte o costumbre de hacer cosas que hacíamos antes delante de Dios. Pero yo pienso que nosotros no hemos perdido todo, porque Dios siempre está como llamándonos, como tocándonos, como poniendo personas en nuestro camino, que son personas que nos ayudan a encaminarnos otra vez y a andar por la senda estrecha. Nosotros podemos cambiar las cosas orando,
Podemos aplazar juicios aún sobre los perdidos y darles un poco más de chance para oír el Evangelio. A mí me da tremenda pena cuando hay gente sentenciada a muerte que habrán hecho lo que hayan hecho, pero a veces no tienen ni la oportunidad. Ahora creo que ha cambiado bastante eso, pero en algunos lugares sigue así, no tienen ni siquiera la oportunidad de arrepentirse públicamente. Si se arrepienten, se arrepentirán, solo Dios sabe, ¿verdad?, qué pasa en el corazón de esa persona en ese momento. Dios le dijo a Abraham que si hubiera 10 justos en Sodoma y Gomorra, él perdonaría las ciudades. Yo creo que hay más de 10 justos en América, en Europa, en todas partes hoy en día. Y yo creo que hay personas que tomarán su lugar en oración, así como Abraham lo hizo en intercesión. Si nosotros hacemos esto, podemos cambiar las cosas, porque Dios va a estar a favor nuestro, porque Él quiere que eso sea lo que hagamos. Y no se necesita un gran número para hacerlo. Demasiadas veces leemos, no sé qué dice acá, perdónenme, acá. Nosotros leemos diarios y artículos y oímos sermones acerca de todo lo que el diablo está haciendo. ¿No les ha pasado que prenden el noticiero y es un desastre atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro? Oímos qué terribles que están las cosas y la gente no habla más que de eso. Pero a veces te dicen, pero tú ya lo sabías, si tú vas a la iglesia y escuchas estos sermones, ¿cómo no sabes qué está pasando todo eso, no? A veces pasa que las personas estamos divididas espiritualmente. Dios, en el caso este que estábamos hablando, dijo que no destruiría la ciudad porque si había un hombre de Dios interesado por ellos, él no iba a destruir la ciudad. Y en 2 de Corintios 4:4, Pablo llama a Satanás el Dios de este mundo, que es una palabra que se usa mucho en algunos ámbitos, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el 4 capítulo de Lucas leemos acerca de la tentación de Jesús. Yo estoy leyendo los títulos para no agobiarlos. Simplemente dice que si no fuera cierto que Jesús es quien es, él no sabría todo lo que sabía, pero sin embargo, él no cuestionó inclusive a Satanás cuando Satanás lo retaba. Está escrito, dijo Jesús, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás le ofreció, ¿se acuerdan ese pasaje? A Jesús todos los reinos, todas las cosas. Si no hubiese sido una verdadera tentación, no hubiese tenido un valor, pero sí que lo fue. Por lo tanto, a veces la gente pregunta, ¿por qué hay tantas cosas, tantas guerras, tanto dolor, tantos asesinatos? ¿Por qué hay tantas personas que no vienen al Señor? ¿Por qué? Y tienen montones de preguntas. Y la verdad es que las respuestas están a la vista, porque muchas veces hemos compartido y se ha hablado de eso. Pero que esas cosas no vienen de Dios. Las cosas que el diablo te da, por más lindas que parezcan, no vienen de Dios. Y la palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso está en Santiago 1:17. Y Dios puede intervenir solo cuando los cristianos le buscan. El Señor te busca también, el Señor nos busca a nosotros, pero el Señor no se impone a nosotros. El Señor viene por las buenas. Si nosotros creemos y queremos estar con Él, Él nos recibe. Si nosotros no queremos, bueno, eso ya es otro tema. Nosotros podemos orar e interceder, ¿verdad? Por nuestras familias que no son cristianos, por cantidad de gente. Dice en Santiago 4:2 que a veces no tenemos, no dice a veces, eso lo puse yo, no tenemos porque no pedimos. Y en realidad dice que la autoridad de Satanás sobre los asuntos de la tierra puede ser vencida solamente si los cristianos oran e interceden a favor de su país. ¿Quién se va a poner en la brecha en nuestro país para orar, en los países, para orar, para clamar y para pedir que haya cambio, que pase algo que sea positivo, que sea bueno? Los que no creen no lo van a hacer.
El diablo no lo va a hacer porque a él le interesa que todo se vaya así, ¿no? Que todo se pierda. Pero Dios aún está buscando a alguien que haga vallado y se ponga en la brecha delante de mí, dice el Señor. Todavía estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no se destruya. Ezequiel 22:30. Alguien que interceda. Y hasta aquí llego porque además me entreveré. Pero lo que quiero que quede como mensaje es ese, que el Señor aún quiere que vengan obreros a su lugar, a ayudar, a gemir, a llorar, a clamar y a predicar el Evangelio. Que nosotros no estamos vencidos porque haya guerras y porque hay de todo un poco, sino que nosotros podemos estar en la brecha, podemos clamar a Dios, podemos buscar a Dios en todas las áreas y podemos también ser fieles y podemos también humillarnos delante de Él y por sobre todas las cosas, el Señor sabe perfectamente quién le ama y quién no le ama. Y nosotros somos de los que amamos al Señor, con nuestros defectos, con nuestras cosas más o menos buenas y otras que no tanto, pero Dios sabe cómo es nuestro corazón, Dios sabe qué tenemos nosotros, cuál es nuestro anhelo y cuál es nuestra hambre, nuestra sed de Él. Les mando un beso enorme, que el Señor les bendiga, que terminen bien el día y